Verificación de la estabilidad de un muro de contención por deslizamiento y volcamiento. Antes de presentar los datos para este problema y de proceder a resolverlo, es necesario primero abordar algunos conceptos teóricos sobre la manera de abordar este tipo de problemas. Para empezar, existen dos tipos de fuerzas. Unas fuerzas horizontales que tratan de desestabilizar la estructura, de producir un desplazamiento o de provocar un momento que desestabilice a la estructura de contención. Y existen unas fuerzas verticales que como tal son las fuerzas de peso propio, tanto del concreto como de los dos materiales que están en interacción con el muro de contención. Así que parte de las fuerzas que desestabilizan van a ser el empuje activo del lleno de este suelo en la parte superior, que tiene una distribución triangular de esfuerzos, teniendo en su parte de mayor esfuerzo representada como Ka por el peso específico del suelo en esa zona, por la profundidad que hay desde la parte de la superficie. Esto pues va a ser únicamente un punto de esfuerzo, pero si se quiere obtener la fuerza que va a representar toda esta carga distribuida, se deben aplicar los principios de la estática al representar esto como una fuerza puntual ubicada a h tercios, contada desde los 90 grados del ángulo recto, y con una magnitud que equivale al área de la carga distribuida. Por otra parte, cuando se tiene una sobrecarga, es necesario primero representarla como una altura equivalente. Más adelante voy a presentar esta ecuación para la altura equivalente, y la distribución de esfuerzos va a considerarse como una fuerza de empuje horizontal, de esta manera, activo, y se representa como una carga distribuida con estos valores, como el coeficiente de empuje activo K sub A multiplicado por el peso específico del suelo por la altura equivalente con la cual se va a representar la sobrecarga. Esto pues es teniendo en cuenta como si se tratara de un estrato más de suelo aquí. Esta carga pues puede ser ocasionada por vehículos, por una construcción, en general por cualquier fuerza externa al suelo y a la estructura como tal. Pero pues lo que se busca con este método es tratar de representarlo como si se tratara de un estrato adicional sobre la estructura. Y las fuerzas que estabilizan pues van a ser el volumen que están ocupando en este espacio cada uno de los materiales multiplicado por su peso específico. Para esto pues se va a hallar el área de cada uno de los puntos. Acá se ha dividido en distintas zonas, en distintas áreas, y la fuerza se está representando como aplicada sobre cada uno de sus centroides. La resultante de cada uno pues va a estar ubicada en su centroide local en X y Y, para al final hacer una sumatoria de momentos sobre el punto de origen, es decir, el punto que está más hacia la izquierda y más hacia la parte inferior en todo el sistema de coordenadas. Para poder hacer ese cálculo de volumen y en general para todos los cálculos que se van a hacer en este análisis, se va a considerar 1 metro de profundidad para el muro. Teniendo en cuenta que este es un elemento de gran longitud, se hace el diseño para 1 metro, y si funciona para esta porción, pues debe servir para el resto de tramos que tienen características similares de suelo y de los materiales. Pasando a la parte teórica de las ecuaciones para el cálculo, el empuje activo del suelo, como acá se estaba representando únicamente el esfuerzo en un punto, ya para representarlo como una carga puntual va a ser el área del triángulo, base por altura sobre 2. Entonces esta h quedaría al cuadrado y sobre 2, pero para tener una mayor seguridad se va a aplicar un factor de mayoración de 1.6, y por eso este empuje activo del lleno va a ser 1.6
del coeficiente de empuje activo multiplicado por el peso específico del suelo por h al cuadrado sobre 2, donde el coeficiente de empuje activo depende del ángulo de resistencia interna o ángulo de fricción y se calcula mediante esta ecuación de 1 menos seno del ángulo de fricción o ángulo de resistencia interna sobre 1 más seno de este mismo ángulo. Para la parte de la sobrecarga, la altura equivalente, que es como si se tuviera una porción más de suelo sobre la estructura, va a ser la sobrecarga que se está aplicando dividida en el peso específico de ese material que está debajo. Y este término de altura equivalente, que realmente es h', va a venir a aplicarse en la ecuación de la fuerza resultante de empuje activo que produce la sobrecarga. De igual forma, se aplica un factor de mayoración de 1.6 para tener mayor seguridad en el análisis. Y al ser una carga distribuida rectangular, la fuerza resultante va a aplicarse a h medios. Para las fuerzas que estabilizan, como había dicho anteriormente, va a ser el área que está ocupando en este corte multiplicada por 1 metro de profundidad para obtener el volumen y multiplicada por el peso específico del material, bien sea de suelo o de concreto. Ya teniendo como referencia estas ecuaciones, se puede pasar a presentar el resto de datos para el problema ejemplo y a pasar a resolverlo con el reemplazo de las ecuaciones. Se tiene que el peso específico del suelo en la parte superior y en la parte inferior es el mismo, se va a considerar de 17 kN sobre metro cúbico, que hay un coeficiente de fricción según el tipo de suelo de 0.55 y que el ángulo de resistencia interna del suelo es de 45 grados. Además de esto, para los materiales se tiene que el concreto tiene un peso específico de 24 kN sobre metro cúbico, una resistencia cilíndrica a la compresión de 21 megapascales y que el acero tiene un esfuerzo de fluencia Fy de 420 megapascales. Además de esto, se van a considerar los siguientes factores de seguridad. Para el caso de deslizamiento, 1.6 y para volcamiento, 3. Reemplazando los valores a partir de la información que se tiene en la gráfica y la información que se acaba de presentar, lo primero que se hace es con el ángulo de 45 grados que tiene el ángulo de resistencia interna, hallar el coeficiente de empuje activo caso A. En este caso, ese resultado va a ser de 0.17157 en términos adimensionales, porque no hay unidades en el cálculo de la fórmula. Una vez que se tiene este coeficiente de empuje activo, se pasa a reemplazarlo dentro de la ecuación para el empuje activo del lleno, acá representado con doble L para diferenciarlo del otro tipo de empuje que produce la sobrecarga. Una vez que se reemplaza, ya con el factor de mayoración de 1.6, el coeficiente K sub A que se acaba de calcular, el peso específico del material, la altura elevada al cuadrado sobre 2 por 1 metro de profundidad va a dar en unidades de fuerza. Aquí metro cuadrado con metro da metro cúbico y se va a cancelar con el metro cúbico que está en el denominador del peso específico. Esto pues sería una carga de 58.3338 aplicada a h tercios. De esa manera se estaría representando como una fuerza puntual. Para la parte de la sobrecarga es necesario primero calcular la altura equivalente. Para esto se divide la sobrecarga entre el peso específico del material que está debajo de la sobrecarga, en este caso sería 15 sobre 17, y la unidad va a dar en metros lineales, 0.88 metros. Y esto pasa a reemplazarse
en la ecuación para el empuje de sobrecarga el factor de mayoración 1.6 por K sub A, que es el mismo que se había calculado anteriormente, de 0.17157, por el peso específico del suelo, por la altura equivalente de 0.88235 y por la altura total, que es 5 metros. Esto da una fuerza de empuje de 20.588 kN, que estaría representada en la mitad de esa altura de 5 metros, al tratarse de una representación como carga distribuida rectangular. Y para la parte de las fuerzas que estabilizan, las fuerzas por peso propio verticales de cada una de las partes en las que se ha subdividido, lo he representado con esta tabla en la cual están incluidos todos los procedimientos. Perfectamente se puede hacer un formato en Excel, pero lo he hecho de esta manera para que se vea claramente de dónde sale cada término. Se va a dividir la tabla en las siguientes columnas: fuerzas con la descripción de cuál es la parte que se está analizando. En una columna se van a clasificar las fuerzas que estabilizan y en otra las fuerzas que desestabilizan, es decir, fuerzas verticales y fuerzas horizontales. Por otra parte, para el cálculo de momentos respecto al punto O, al punto de origen, se va a tener una distancia también entre la fuerza y dicho punto. Se va a calcular un momento a partir de la multiplicación de fuerza por el brazo, por esa distancia hasta el punto O tomada de forma perpendicular, y se clasifica también dependiendo si el momento es estabilizador o si por el contrario desestabiliza la estructura. Empezando con las fuerzas que ya se habían calculado, con las fuerzas del empuje activo del lleno y el empuje que produce la sobrecarga. Como había mencionado, una distancia va a ser h tercios por tratarse de una carga distribuida triangular y la otra va a ser h medios. Entonces, para poder tomar esa distancia de brazo, que es la distancia perpendicular al punto de origen, al tratarse de una fuerza en X, se toman distancias en Y, y por el contrario, si se trata de fuerzas en Y, se toman distancias en X. Para este caso, la primera fuerza, la de 58 kN, que está representando la carga triangular, su distancia va a ser 5 dividido en 3. Los 5 metros dividido en 3 darían esa distancia perpendicular hasta el punto de origen. Y para el caso de la segunda fuerza, la del empuje activo que produce la sobrecarga, va a ser h medios, que serían 2.5 metros. Y el resultado de momento va a ser simplemente la multiplicación de la fuerza por esa distancia que se acaba de calcular, siendo para el caso del lleno 97.223 kN por metro y para el caso del empuje de la sobrecarga 51.471 kN por metro. Para el caso de la fuerza estabilizadora no es necesario tener un orden específico para denominar W1, 2, 3 o 4. Acá simplemente está hecho en el sentido contrario a las manecillas del reloj, pero no hay un orden estricto para llamar a estas fuerzas. Y su cálculo se hace multiplicando volumen por peso específico. Entonces, para este W1 habría que ver cuáles son las medidas. Y se tiene 1,95 por esta altura, que va a ser 5 metros menos 0.5, que serían 4.5 metros, y además 1 metro de profundidad. Esto multiplicado por el peso específico del suelo, que son 17 kN sobre metro cúbico, da 149.175 kN.
Ahora para W2, que está representada con este rectángulo, se toman también las dimensiones según cómo se hayan dividido las figuras, y acá en este caso se tendrían de base 0.35 metros y de altura nuevamente son 4.5 metros, que son el resultado de restar 5 menos 0.5 y multiplicado por el metro de profundidad para poder obtener el volumen. De esta manera ya se tendría el resultado de 37.8 kN. Para W3, que es la parte de suelo que está en la zona inferior, el resultado va a ser 1.2 metros de base por la altura de 1 metro, que es el resultado de restar 1.5 menos 0.5 metros, por 1 metro de profundidad y por el peso específico, que también es el mismo, de 17 kN sobre metro cúbico. Y quedaría faltando únicamente el 4, que es la parte inferior, que serían 3.5 metros por 0.5 por 1 metro de profundidad, para tener el volumen por 24 kN sobre metro cúbico, que es el peso específico del concreto reforzado. De esta manera se tendrían 42 kN, representando a la fuerza número 4. Posteriormente se suman estos resultados de las fuerzas que estabilizan, las fuerzas verticales. Acá se tendría ya el resultado de esa sumatoria. Se suman también las fuerzas que desestabilizan, que son las horizontales, y es el resultado de sumar el empuje activo del lleno y el empuje activo que produce la sobrecarga. También se tiene este resultado en kilonewton. Bueno, faltaba explicar también las distancias que se calcularon para cada una de las fuerzas verticales. Acá está indicado el procedimiento, lo voy a explicar rápidamente en la gráfica. Para W1 va a ser la mitad de 1.95, estamos acá en la ubicación de su centroide, más 0.35 más 1.2. Ese sería el resultado para esta distancia perpendicular que hay hacia el punto O. Y se tiene acá su resultado expresado en metros. Para W2 se tendría la mitad de 0.35 más 1.2. Acá también está calculado. Para W3 la distancia que hay en X hasta el punto O es simplemente 1.2 metros dividido en 2, y ahí se tendría la distancia en X para esa fuerza en Y hasta el punto O. Y para W4 va a ser la mitad de su dimensión, la mitad de 3.5, la distancia que está hasta el punto O. Ya teniendo las distancias perpendiculares para cada una de las fuerzas, se puede pasar a multiplicar para obtener momento. Para el caso de fuerzas que desestabilizan, pues se va a ubicar en la casilla de momento que desestabiliza, y lo mismo se hace para las fuerzas que estabilizan. Para las fuerzas verticales se multiplica cada resultado de fuerza por cada resultado de distancia para obtener momento, y de esta manera también se tendría una sumatoria de momento estabilizante y de momento que desestabiliza. Con esto se pasa a hacer la verificación tanto de deslizamiento como de volcamiento. Para la parte de deslizamiento se plantea lo siguiente: que la fuerza vertical multiplicada por este coeficiente de fricción
y dividida en las fuerzas horizontales debe ser superior al factor de seguridad que se había definido desde el principio por deslizamiento, que era de 1.6. Entonces lo que se está definiendo es que parte de la fuerza vertical va a tener efecto lateral multiplicándose por este coeficiente de fricción que estaba definido desde el principio como 0.55. Ya reemplazando esto, las fuerzas verticales y las fuerzas horizontales, se tiene un resultado de 1.73 que es superior al 1.6 que es el factor de seguridad mínimo que se había establecido desde el principio. Por esa parte, el muro de contención estaría cumpliendo con el requisito. Y para la verificación por volcamiento se hace la relación entre momentos, entre el momento que está estabilizando y el momento que por el contrario trata de desestabilizar la estructura. Esto se hace con los dos términos que se han obtenido de la sumatoria, 514 y 148. 514 kN por metro sobre 148 kN por metro. Se van a cancelar ambas unidades, teniendo un resultado de esta división de 3.459. Como está por encima del factor de seguridad que se había definido desde un principio de 3.0, por esa parte también el muro de contención está cumpliendo con el requisito. Esta sería una primera etapa, la verificación de deslizamiento y volcamiento, y aspiro a posteriormente elaborar el video para la verificación por capacidad de carga y para el diseño estructural.